Miren, mis On peluches. mute. Ahora sí, ya estamos aquí. Hola, ¿cómo están? Muy, Ya pero muy saludé. buenas noches. ¿Y No vas a quepo. salir de cuadro? No, Pues pues no no cabemos, es quepo. que acabamos de comer, entonces Diana se le va a pasar allá Me afuera la paso acá afuera. un ratito, pero al menos sí la escuchamos. Así es. Y bueno, pues ¿en dónde estás? Estás aquí en Semilla Carolina del Norte. ¿En dónde estamos? Bueno, pues estamos en la ciudad de Wilson, en Carolina del Norte, que no está tan al norte, en realidad es el sur. Es curioso, pero Carolina del Norte es el sur. Es el sur. Es el sur porque, pues, es el sur, pero le llaman Carolina del Norte. A alguien se le ocurrió llamarle así. Pero bueno, ya está conectado alguien por ahí, estoy escuchando. ¿Quiénes están? Diana, ¿podrás checar? Está Laurita Gallar, Hola Diego Laurita, qué bueno, Malta, mi querido Diego. Irisita, Iris, Soledad, hola, Alma Cecilia Gómez. hola. Hola. Y yo. ¿Y tú? Diego Bueno, Malta. pues, ajá, Dije que Diego Malta, sí. sí, Diego Luis Malta. Arellano también ya Ok, apareció. ¿quién más? Pues ya Am, son los que yo veo. Marcelita ya se conectó. Marcelita, como dijeran en mi rancho, ya hacemos todos. Dice Laurita, hola cachito. Ya hacemos. Buenas noches, ya Eh, estamos aquí. Yo estoy acá. Está allá en las afueras Ujú. porque no cabemos. Estamos muy, acabamos de comer, como les Estamos digo. amplios. Estamos amplios. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar esta noche con una oración. ¿Les parece bien? Yo creo que esa sería la mejor forma de empezar esta tarde en el estudio que tenemos. Bueno, pues es un curso de formación cristiana basado en lo que es el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesucristo, en el Evangelio, lo que Él nos habla. Y hemos estado tratando diferentes temas, diferentes tópicos bastante interesantes, acordes a lo que la palabra de Dios nos dice. La semana pasada terminamos con la lección 7, concluimos con lo que era la fe, pero vamos a orar, ¿les parece bien? Pues Señor, te agradecemos en esta noche por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por las vidas de cada una de las personas que están recibiendo este estudio, este devocional, ah, este entrenamiento, Señor, que es un entrenamiento para toda la vida. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu gracia, por tu amor y por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Amén. 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 ¿Algo que ibas a decir? Ya aquí nos manda el recado Daniel Vallejo. Ajá. Yogi se conectó. Ok. Tan. Bueno, ya habíamos concluido la semana pasada que por medio de la conversión, o sea, por medio del convertirnos, am, ¿qué es lo que pasa? Y particularmente de la fe, nos apropiamos de los beneficios de la obra de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Jesucristo? Bueno, pues la obra de Cristo fue ese sacrificio en la cruz que ha permitido que tú y yo accedamos al Padre, que accedamos a la eternidad, que accedamos a la salvación, al perdón. Todo eso, eso es la obra de Cristo, lo que Él hizo ahí en la cruz. Y bueno, de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Nos abre la puerta para el reino de Dios, pero para ello vamos a entrar a otro tema el día de hoy. Es necesario algo más y vamos a ver qué es lo que nos habla esta siguiente lección, la lección 8, que es el nuevo nacimiento. Y a lo mejor tú dices, uy, eso ya lo vi, uy, eso es muy básico, pero qué importante es poder entender lo que es el nuevo Así es. nacimiento, ¿no? Sí. A ver, vete para acá, mira, te voy a hacer un Híjole, lugarcito. ¿sabes qué? Es que tengo mucha alergia también. Ok, está, sí, ahí Traigo los ojos todos, me están la luz lastimando te la va luz. a hacer. eh, pero bueno, ¿qué será el nuevo nacimiento, Diana? El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, no un nacimiento físico. Claro. Sino venir de la muerte del pecado a la vida en Jesucristo. Ujú. Así es. Y bueno, pues hoy estamos leyendo esto. Y si nos vamos a Juan 3, del 1 al 15, eh, vamos a leer esta porción. Juan 3, del 1 al 15. ¿Tienes tu Biblia por ahí? Tengo O Electronic. Electronic Bibles. Todos los que tengan sus Biblias electrónicas. ¿Se acuerdan cuando empezaron Ay, no, las Biblias electrónicas? Eran
A mí me daban envidia. Eran anatema. Me daban bastante envidia. La realidad que el día de hoy sigo extrañando ese ruido del papel cuando decía el pastor, abran sus Biblias en tal pasaje y todo el mundo nos íbamos eh, a A la la Biblia, ¿no? paginita. A la paginita. Y pasábamos la página y ese ruido era maravilloso. Y también ese olor del papel como a Biblia, pues era también maravilloso. Y bueno, pues, Juan 3 del 1 al 15. ¿puedes leer o si quieres yo lo leo? Sí, leo. Ya, es que me dio un aneurisma. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es este versículo, ¿no? ¿Hasta el 15? Hasta el 15, sí. Okay. Y bueno, pues tenemos un texto clave para memorizar el día de hoy, y este texto está ahí en Juan 3.3. Juan 3.3 nos dice lo siguiente, y esto es para que lo memoricemos, para que lo aprendamos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto ya lo leyó Diana en toda la primera porción de la escritura que leímos, pero esto es bien importante que lo entendamos, ¿no? Y nacer de nuevo no es que nos volvamos a meter en el vientre de nuestra madre, como le preguntaba Nicodemo, ¿no? A Jesucristo, sino es un nacimiento completamente espiritual. Y bueno, con la lección anterior, con la lección 7, la tercera parte de este curso que ya estamos a punto de terminar, aquí trata que el mensaje de Jesucristo, y esto es lo que él llamó la atención y lo recalcó durante su ministerio. Y bueno, después de esto, el paso obvio es que pues tengamos ahí la respuesta decisiva a esa enseñanza que Jesucristo dijo: arrepiéntanse y crean en las buenas noticias, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto está en Marcos 1.15, ¿no? Cuando Jesucristo dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En la lección anterior, bueno, aprendimos que el arrepentimiento era importantísimo. Aunado a esto también, bueno, pues la fe, que son los dos aspectos que constituyen digamos, el concepto evangélico de la conversión, y que esta es indispensable para entrar al reino de Dios. ¿Qué es indispensable? Arrepentíos y creed en qué, en las buenas nuevas, creed en el Evangelio. Ok, bueno, pues la conversión resalta lo que es el
el lado humano, ¿no? Esto no lo leímos ya, ¿no, verdad? Nuevo nacimiento, no, miento. No. La conversión resalta, hablando de la conversión, el lado humano de la entrada en el reino. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando alguien te comparte, definitivamente lo que sigue es, bueno, pues sí quiero probar, sí quiero aceptar, sí vengo al arrepentimiento y viene la conversión en ese momento, ¿no? Ah, lo que el hombre debe de hacer, lo que la mujer debe de hacer. Sí, esto es la puerta de entrada. Pero existe un lado divino que es necesariamente o igualmente imprescindible, es imprescindible. ¿Y qué se denomina qué? El nuevo nacimiento. Y a veces nos hablan, nos dicen el nuevo nacimiento, que hay que nacer de nuevo, etcétera. Y aquí en Juan 3:3, el texto clave que necesitamos para memorizar, nos está diciendo, el que no naciere de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Es esencial nacer de nuevo. ¿Cuánta gente hemos conocido? Yo sí, que va a la iglesia durante años. Y se los digo en serio, ¿eh? Durante años. Y pues sí, les gusta la parte social de la cuestión, les gusta el rollo de hacer amigos, pero cuando les hemos preguntado, bueno, ¿y tú realmente eres una persona que nació de nuevo? ¿Si has entregado tu vida a Cristo? Así como que patinan y dicen, pues no, Ajá. ¿no? Y nos ha pasado varias veces. Creo que ha sucedido. Gente que aparentemente pues iba a la iglesia sin ningún problema, pero cuando eres directo con ellos y les dices, ¿realmente te has arrepentido? Y pues no saben. Te dicen que no saben, ¿no? A veces eso es para mí un poco un misterio. Ajá. Porque digo, bueno, por eso solamente Dios ve el corazón del hombre, ¿no? Uh-huh. Porque a veces lo que nosotros vemos por fuera, o a veces pienso que si nosotros mismos nos estaremos engañando, que decimos, sí, porque sentimos una emoción, pero realmente no tenemos un compromiso O una convicción plena. o una convicción plena, porque si algo pues no dura, es que no hay una convicción. Uh-huh. Porque no es una moda de decir, ahorita voy a ser cristiano, ya al rato se me pasó el guato. Como decimos en Monterrey, se me pasó. Uh-huh. Eso a mí me sacó mucho de onda cuando yo tenía muy poquito tiempo de cristiana. Y había una persona cristiana que era del medio. Y yo llegué bien emocionada, nos tocó actuar en una obra de teatro juntos y fui bien emocionada, estaba chava, estaba joven. Y le dije, yo también soy cristiana y yo buscando pues apoyo en Uh-huh. un medio donde no es muy común. Y donde pues necesitas apoyo, necesitas de otros cristianos que están Sí, ahí, ¿no? yo estaba joven y apenas muy apenitas Todavía. empezando muy apenas, ¿no? En las cosas de Dios. Y me sorprendió mucho la respuesta que esta persona me dio. Me dijo, Uh-huh. oh, ya superé esa etapa de mi vida, ya pasé. Dije, ¿what? Sí. ¿Cómo que ya superé esa etapa de mi vida? Pues de qué se trata, Entonces, ¿no? pues no es una etapa, como veíamos en los estudios anteriores, es un cambio total, Radical. es una conversión, es un cambio permanente. No es de Así un es. ratito y al rato regreso, ¿no? Uh-huh. Como dices, que se te pase el guato. Bueno, esto es lo que tiene que hacer el Señor, ¿no? Esto es lo que Dios tiene que hacer para que podamos entrar en su reino, hacernos nacer de nuevo espiritualmente hablando, ¿no? El tema del nuevo nacimiento se encuentra desarrollado principalmente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Aquí Jesucristo pues tiene este encuentro con este principal, con Nicodemo, y aquí podemos ver todo lo que pues el nuevo nacimiento es verdaderamente, ¿no? Y bueno, este pasaje narra básicamente la conversión que Jesucristo y Nicodemo pues mantuvieron, ¿no? Y ¿quién era Nicodemo? Aparentemente era una gente que pues que era religioso, Sí, pues, era uno y de los que de los principales, meros ¿no? petateros, ¿no? ¿Y qué pasa? Que les voy a decir,
Este es un ejemplo que les voy a poner un día. Conocimos a un sacerdote muy joven de la iglesia tradicional católica y y un día nos invitó a compartir con sus jóvenes, a mí y a otro amigo, a Jorge Lozano. Y ahí vamos, fuimos a compartir con los jóvenes, maravilloso, etcétera. Y cuando hago el llamado para recibir al Señor, ¿quién cree que levantó la mano? El sacerdote colombiano. Sí, entonces, a veces podemos tener la teoría en la cabeza, a veces podemos tener el mensaje del Evangelio aprendido de memoria, pero ese mensaje se ha quedado aquí, no ha bajado al corazón. Y allí es cuando viene ese nuevo nacimiento, cuando viene esa conversión, cuando viene ese encuentro con el Señor, que a través del Espíritu Santo ocurre, que es, pues sí, yo estoy mal, necesito un cambio. Y es ahí donde viene esa conversión. Eso es lo que le estaba pasando aquí a Nicodemo, sí, este dirigente religioso. Aquí en esta conversión, en esta conversación que Cristo tiene, hace una clara exposición del tema. Cuando quieras saber algo exactamente acerca de lo que es el nacer de nuevo, pues hay que ir aquí a Juan 3. Aquí se explica perfectamente, ¿no? Y, y bueno, hay tres aspectos principales del nuevo nacimiento que vamos a ver a continuación, ¿no? Y merecen ser considerados. A lo mejor no acabamos todo el día de hoy, pero son importantísimos. Primeramente hablamos de la necesidad, ¿no? De su necesidad. Dejé mi teléfono. ¿Qué busco? ¿Mandé? Otro versículo. Sí, otro versículo. Vamos a ¿Cuál? estar basándonos en Juan 3, de acuerdo al estudio de hoy. Ok. Vamos a estar basándonos ahí, ¿no? Entonces tenemos, pues, ¿cuál es el punto número 1 o la apartado A? Pues su necesidad. Tú y yo tenemos una necesidad. Cristo no habló del nuevo nacimiento como de una mera opción. O sea, él nos dijo, pues ahí si quieren, ¿eh? Ay, si quieren. Sí, o pues ahí si desean, ahí cuando se les ofrezca, ahí por si ocupan. No, Por si ocupan, por si aquí dice ocupan, mucho eso. ¿no? Aquí está muy ese dicho, aquí dice, ay por si ocupas, pues ahí tenemos un nuevo nacimiento. Entonces, el Señor no lo expone como algo que desear, sino como algo que es imprescindible, algo que es necesario, algo que debemos hacer. O sea, no nos está dando opción. Aquí nos dice, es necesario. Estas palabras son claves, ¿no? ¿Qué dice ahí en el versículo 7? No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Ajá, eso afirmó. Sí, lo afirmó. O sea, no te maravilles, no te... Que no te Que no te sorprenda, asombres, que no te que no te sorprenda. asombres, sí, que no te sorprenda. Y también el versículo 3 dice, pues ya lo repetimos, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se debe esta necesidad? ¿A qué se debe esta necesidad? Bueno, pues esta necesidad se debe a que está de por medio de tu eternidad, a que está de por medio de tu salvación. Es necesario. Por eso Jesucristo dice, es necesario. Es algo que tienes que hacer, definitivamente. Si te dices cristiano, Sí. tuviste que pasar por esta etapa. Pues sí, si no, ¿Sí? no hay un parteaguas, ¿no? Y digo, hay gente que ni nos acordamos la fecha exacta de cuando nacimos de nuevo, pero pues hay gente que lo tiene bien presente, ¿no? Tal día, tal hora, en tal lugar. Yo sí me acuerdo en el lugar en el que fue, pero a lo mejor no me acuerdo del día, pero lo que sí es que algo sucedió en nuestra vida y eso es importante. Después aquí nos habla el punto número 2 de lo que es la necesidad. Nos habla de la justificación, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que hace la justificación? Esto es lo que sienta las bases para que el pecador sea absuelto delante de Dios. Hemos sido justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es una necesidad. Jesucristo nos ha justificado a través de su sacrificio, ¿no? ¿Qué es justificarte? Bueno, pues es como un perdón que el Señor te ha dado, te ha otorgado a través de su sacrificio, ¿no? Para ser absuelto delante de Dios. Aquí tiene que ver, pues, con la culpa del pecado. Ajá. El pecado trae culpa. Y veíamos el domingo en la predicación decíamos, es que el pecado
tiene un poder impresionante. No nada más te afecta a ti, sino que afecta a todos los que están a tu alrededor, ¿no? Y poníamos el ejemplo de una gente que, pues desafortunadamente, es alcohólica, ¿sí? Pues sí, se Y, afecta a y tú me toda la dices, pues casa. ¿es pecado ser alcohólico? Bueno, pues la Biblia te habla que los borrachos no van a heredar el reino de Dios, ¿no? Y muchos otros. Pero cuando estas personas pues empiezan con este vicio tan horrible, pues afectan a los que están a su alrededor, a la esposa o al esposo, a los Ujú. hijos, a la familia, a los amigos en el trabajo. ¿Te das cuenta cuántas cosas se afectan? Y así es el pecado. Esa es una relación. Entonces tiene que ver todo esto de la justificación con la culpa que tenemos del pecado. Pero queda otro aspecto del pecado que la justificación no resuelve. Y este es su presencia en nuestra vida. O sea, si yo no estoy dispuesto a dejar ese pecado, a abandonar ese pecado, a, ahora sí que a resetear las cosas, Ujú. pues no nos vamos a justificar porque de hecho, o nadie nos va a justificar porque de hecho estás diciendo, no, pues si yo no tengo de qué me perdonen, yo no Ujú. tengo cola que me pisen, como decimos por ahí, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que esto es importante, Sí, entenderlo, ¿no? sí, sí, es importante. Sí. Solamente el nuevo nacimiento proporciona el poder para solucionar este problema, no hay Hola, más. monita. Dice Sí. tarde, pero acá estoy. Punto Hola, número 3. hola, Nelsonito. Como vimos antes, el hombre está muerto espiritualmente, ¿sí? O sea, cuando nacimos, nuestro espíritu está ahí como que muerto, como que Ajá. está dormido, como que ni fu ni fa, ¿no? Y esto, ¿qué hace? Pues esto nos incapacita, no nos permite que obremos bien. O sea, el hecho Ujú. una enseñanza que hace mucho recibí de un mentor de nosotros, el maravilloso Juanito Isais, Juan Isais, am, sembrador de iglesias en México, impresionante evangelista con él y su esposa, Ujú. ah, Sembrador de muchas cosas. de También ellos muchas cosas, de los medios de empezaron los medios de comunicación, comunicación cuando no había nada, nada, cuando no nada había nada, cristiano. ¿no? Ujú. Sí, y él nos decía una cosa, es que tú no eres, el hecho de cometer un pecado no te hace pecador. O sea, es al revés. El problema es que porque nacemos bajo ese dominio del pecado, nacemos ya pecadores, pues se nos da fácil pecar. Sí. ¿Sí? Vamos y hacemos el pecado. Esa es una realidad en nuestra vida, ¿no? Entonces, esto es importante que lo Ujú. entendamos. Estamos muertos espiritualmente. Y esto no nos permite obrar bien, ¿no? Para venir a Cristo, para amar a Dios. O sea, no, ninguno de nosotros, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia, ni aún uno solo. Sí, entonces tiene que venir el Señor a través de una persona X y Ujú. El Espíritu Santo obrando en ella y te expone esta verdad del Evangelio, te expone las buenas noticias, te expone que hay perdón en Cristo. Y en ese momento tu vida espiritual como que empieza a operar. O sea, para que tú tengas vida espiritual es necesario nacer de nuevo. Si no has Así nacido de es. nuevo, por más que quieras entender la Biblia, por más que quieras comprender las verdades eternas, pues no va a ser posible. ¿Por qué? Porque este libro maravilloso que es la palabra de Dios, ¡ay! Este libro Eso está muy está muy pesadísimo. pesado. Con este me gusta agarrarlos a bibliazos. Tenga para que se entretenga. Este, la realidad es que si no hemos nacido de nuevo, el espíritu que mora en ti está desactivado, Ujú. ¿sí? Y no tienes esa relación con Dios. Entonces es importantísimo este nacimiento espiritual, este nacer de nuevo, que a veces se nos olvida, ¿no? Y bueno, en la lección anterior veíamos que el hombre, pues sí, está esclavizado. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos hace Ajá. esclavos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? No puede liberarse a sí mismo. O sea, el hombre, nosotros, por nuestra propia fuerza, no Aunque podemos, vendamos todo, aunque vendas qué, aunque vendamos todo, no podemos liberarnos. pues no O puedes sea, las cadenas liberarte. del pecado no se compran, no se...
No, No hay, ni, lo ni único que es que Dios, que Cristo las tiene que que romper. romper. Exactamente, ¿no? Entonces cuando viene justo lo que llamamos la redención en Cristo, la redención de Cristo, que es redimir, que es rescatar. Lo he dicho en las predicaciones infinitas veces, redimir es pagar el precio para rescatar algo, ¿sí? Sí. En los que viven en México, muchos sabrán lo que es el Monte de Piedad, aquí le podemos llamar Pawn Shop. Aquí se le dice pawn shop. Pawn Shop. Entonces, necesitas una feria, agarras tu anillito, agarras tu pulserita, agarras lo que sea de que consideres de valor, vas a este pawn shop o al Monte de Piedad y lo empeñas. Lo Sí. empeñas y ellos te dan una feria Mm. que tú tienes que ir pagando unos intereses si lo quieres recuperar, ¿no? En determinado tiempo. Mm. Si no pagas, pues ellos se lo quedan, ¿no? Y para tú redimir ese producto, tienes que pagar el precio. Así es. ¿Sí? Y entonces, redimir quiere decir rescatar. Y Ujú. eso fue lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros. Él tuvo que pagar un precio fuertísimo, su propia vida en la cruz, su sangre preciosa derramada en la cruz, para redimirnos, para rescatarnos, ahí donde estamos empeñados por el pecado. Esa es una triste realidad, ¿no? Entonces, la redención en Cristo sienta las bases para que tú y yo seamos libres. Es la única manera, pero para experimentar esa redención, para experimentar eso que estamos el día de hoy tratando de entender, pues necesitas nacer de nuevo. Eso también es otra realidad. Punto número 5. Lo peor de todo es que por las anteriores razones, todas las que dijimos hace rato, el hombre es totalmente inadecuado para tener comunión con un Dios infinitamente santo. Claro, somos pecadores y donde hay pecado el Señor no puede morar. Aún Nicodemo, a pesar de que tenía mucha religiosidad, que era una chucha cuerera, dijéramos, de toda su ley y de todo lo que lo espiritual, entre comillas, que había, pues era un maestro de Israel. Esto dice el versículo 10, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? O sea, Jesucristo le está diciendo, ¿cómo? Pues si tú enseñas y no sabes esto que te estoy diciendo. Él estaba descalificado ya en ese sentido, Híjoles. ¿no? Imagínate qué fuerte para una persona que Y toda su era vida el mero mero erudito y era acá. maestro de maestros ahí, ¿no? Entonces, tú imagínate lo que eso implicó para él. Sí, O qué horror. sea, tirar completamente su marco de referencia, tirar totalmente su forma de pensar y decir, pues sí, todo lo que he aprendido, todo lo que he enseñado, nada de eso me vale para lo que sigue, para la eternidad, Ujú. ¿no? Entonces ahí eh, nada de lo que él comprendía tenía sentido ya, ¿no? Entonces tanto a él como a nosotros nos es necesario nacer de nuevo. Eso es lo Así que es. quiere el Señor, tirar tus puntos de referencia, ¿cómo se dice? Tu marco teórico, tu marco referencial, tu contexto, todo, absolutamente todo. No, pero es que, pues, mis costumbres, no, yo cómo voy a fallar de mis costumbres. El Señor te pide todo, porque Él ya lo dio todo por ti. Eso significa, ¿no? Es necesario nacer de nuevo para poder tener esa relación con Dios. Y Y bueno, pues vamos al punto número 6. Y yo creo que ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Tú crees? Sí, para que sea... No, pues son ¿No? 7:30 apenas. Bueno, ok. Am, algunas personas reconocen que les resulta imposible vivir la vida cristiana que nos enseñó Cristo. ¿A ti te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez que dices, no, pues como yo no la hago así como Cristo, pues Él era Dios, pero pues yo cómo le voy a hacer? ¿No te ha pasado alguna vez? Pues sobre todo cuando enfrentas problemas que Ujú. dices, ay, no, es que Si no soy Dios. si no soy Dios. Sí. Sí, cuando te enfrentas con situaciones difíciles o con personas difíciles Ujú. y que sabes, por ejemplo, que tienes que, pues, conciliar, perdonar o situaciones, ¿no? En el trabajo. A veces eso es lo que uno dice, ay, pero sí, Señor,
permíteme, ¿cómo dice una amiga? Ujú. Permíteme ser tu instrumento de venganza. Sí, sí, de plano. Bueno, ahorita vengo, ¿eh? Voy a poner bien No la te luz. vayas. Ya, estaba dispareja la luz de aquel lado. Todavía, pero bueno. Sí, y yo creo que ahí es donde nosotros tendríamos que entender que solamente a través del nacer de nuevo am, nos capacita para recibir, para experimentar la maravillosa realidad del reino de Dios, ¿no? Es lo único que tendríamos que hacer. Allí en los versículos 3 y el 5 nos habla Juan 3:3, que ya lo leímos, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ujú. El reino de Dios es importantísimo en nuestra vida. Cuando tú te conviertes, cuando tú tienes ese nuevo nacimiento, en ese momento el reino de Dios empieza a operar también en tu vida. Empiezas a vivir esa nueva vida en Cristo. En el versículo 3, en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para poder acceder a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En consecuencia de todo esto, tenemos que vivir una vida auténticamente cristiana, una vida Ujú. que sea, am, ¿cómo se dice? Congruente Sí, al pues sí. mensaje. Diríamos Porque, en Pocho que mache. que mache, sí, porque pues hay mucha gente que se dice cristiana que mejor ni debería de decirlo. Bueno, yo creo que también nosotros, yo no soy muy bueno tampoco, ¿no? Yo creo que lo mejor de todo esto está en demostrarlo a través de, de- de las obras. Ujú. Pero, ok, en fin. O, Vamos a s- ver qué pasó. o sea, las obras lo que te ayuda es a demostrar lo que ya ha sucedido dentro de ti. Claro. Pero no es por las obras buenas, como la buena obra del día, que nos vayamos a salvar, Ajá. sino que son un resultado del cambio que hizo esa Sí, conversión, no se que trata hizo de ese lo que nuevo hagas, ¿no? nacimiento. No se trata de que hoy te portaste muy bien y tienes estrellita, ¿no? Ahora, para que haya un nuevo nacimiento hay que morir al viejo hombre. Y luego a veces, como dice mi prima, somos los cristianos tlacuaches. Como Nos tlacuaches. hacemos los muertos. Los que no conocen los tlacuaches, aquí tuvimos un tlacuache en el jardín No atrás. my Aquí hay tlacuaches, canches. son como unas ratotas de ese tamaño. Horribles. Y para defenderse se hacen los muertos, fíjense. Sí. Y así, y Y así a ahí veces sueltan un olor de como si estuvieran muertos. muertos, horrible. Sí, Apestosito. y a veces así somos los cristianos. Pero no soltamos el olor. No soltamos el olor. Bueno, ¿cuál es su naturaleza? Punto número 1. Cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento a Nicodemo, este no comprendió de qué se trataba. Ahí en el versículo 4, a ver si tienes el versículo 4 del capítulo 3. Aquí lo tengo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Jesucristo, a modo de explicarle, le responde, lo que es nacido de la carne, carne Dice, es. dice Marcelita que ¿qué es eso? ¿Te refieres a tlacuache, Marcelita? ¿Qué es eso? Tlacuache es un possum. En inglés le Aquí dicen les dicen possum. possum, son como unas ratotas Son como unas gigantes ratotas. De chiquitos son horribles. muy bonitos, pero ya de grandes sí están Ay, medio feos. no, tan feitos. Perdón. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto es lo que en el versículo 6 nos dice. Punto número 2. Lo primero que notamos es que el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con el nacimiento físico. Esto es importante. Como lo dice el versículo Juan 1 del 12 y el 13. Ujú. Juan 1, 12 y 13. A ver, vamos a leerlo. A ver, ahí les va, porque yo sí tengo Biblia de las viejitas. De papel. Sí, me agrada esas más. Juan 1, 12 y 13. Ah, ya despertó la Kimba. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. A todos los que le recibieron, ¿eh? No todos somos eh,
hijos de Dios. Como decía la canción de un amigo, no somos hijos del mono, somos hijos de Dios. De Dios. No todos somos hijos Somos creación todos. Somos creación, todos. Criaturas de Dios todos, sí. Sí, definitivamente. Y todos Dios ama y anhela que todos vengamos al arrepentimiento. Pero la palabra de Dios aquí en Juan, que es nada más esta parte, aquí está diciendo a los que, ¿qué? Los que le recibieron. A los que le creen recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, les dio ese derecho, eso es potestad, es el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y entonces, no se nace de nuevo porque tus papás fueron cristianos, ¿no? Y todos los días iban a la iglesia. Y tú eres el nieto. Sí, o hacían muy buenas obras, ¿no? O sea, como dicen por ahí, Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. O porque te bautizaron de chiquito o de chiquita, ¿no? También, esa es otra de las cosas. No, si a mí me bautizaron. Sí, pero eso no te hace hijo tampoco, ¿no? Y aún que estés ahorita asistiendo a alguna iglesia y dices, bueno, pues es que me gusta, me agrada, me siento bien ahí, ¿no? O desde chiquito ibas a la iglesia también. Eso no te hace cristiano. Todos estos son actos humanos. Todo esto son acciones humanas. Mientras que el nuevo nacimiento es producido por ¿qué? Ya lo dijimos. Por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos habla. Y en los versículos 5 y 6 está respondiendo Juan. Respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Punto número 3. Nuevo nacimiento y regeneración son términos muy parecidos, pero no tiene nada que ver con con una reforma moral que lleve a cabo una persona. Es decir, no tiene nada que ver con que ya voy a cambiar, ya ahora sí ya voy a hacer todas las cosas bien. Hoy voy a cambiar. Nicodemo era un hombre que era moral. Por eso va y busca a Jesucristo. Era un cuate que en su manera de pensar él creía que lo estaba haciendo correctamente. Pero Jesucristo le dice al maestro, al gran maestro de la ley, Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo en el versículo 7. Sí, yo espero que Nicodemo, yo creo que sí, lo comprendió, ¿no? Punto número 4. En realidad el nuevo nacimiento es un acto divino y soberano. O sea, cuando tú naces de nuevo, es porque el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, de juicio. Así es. Y Cristo nos habla de ser nacido del Espíritu en los versículos 5 y 6 y también en Juan 1:13. Ahí también nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es Juan 1:13. De la misma manera que nadie nace físicamente por su propia voluntad o poder, así también en el terreno espiritual. El nuevo nacimiento es el resultado directo de la voluntad y el poder soberano de Dios. ¿Sí? O sea, por la voluntad de Dios es que nosotros nacemos de nuevo. Por ese poder que es sobre todas las cosas y que Él hace las cosas como Él quiere, nacemos de nuevo. En Juan 3:8, este es un versículo maravilloso. Juan 3:8 nos dice, el viento sopla de donde quiere. O sea, el aire viene de donde, así es, el soplo del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De repente no supiste ni por dónde te llegó y dices, ¿y ahora qué pasó? Me siento totalmente diferente. Algo pasó en mi vida. Y esa es una realidad. Yo no sé si a ti te pasó. Punto número 5. El nuevo nacimiento es pues, fíjate, el nuevo nacimiento es un milagro por el cual Dios lo que está haciendo es implantar un nuevo principio de vida espiritual. Tu vida ya no puede operar igual, tu vida tiene que cambiar. Sí, aquí es algo que el Espíritu Santo está haciendo. Allí en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí?
En aquellos que, por haber nacido de la carne, están espiritualmente muertos, produciendo en ellos una transformación permanente, dice el autor, que hace posible el arrepentimiento, la fe y la santidad y proporciona la victoria sobre el dominio tiránico del pecado. El pecado es tirano. El pecado es el pecado. Es horrible el Pues sí, pecado. te atrapa, como Te dice atrapa y ya Barbarita. cuando te atrapa para salir está difícil solamente Sí. con el Señor. Punto número 6 y último, y aquí sí nos vamos a quedar. ¿Qué puede uno hacer pues para nacer de nuevo? Yo creo que a lo mejor tú si ya tienes años como cristiano, me dices, no, pues yo hace mucho recibí a Cristo, yo también. Pero hay momentos en los que tienes que como que recargar las fuerzas, como que renovar esos votos que hiciste, como que se te han desgastado ya. Y de repente tienes que decir, Señor, vuélveme a mi primer amor, Señor, ayúdame nuevamente a levanta mis pilas espirituales, Señor, ¿no? Entonces, absolutamente nadie o nada puede merecer esto. La realidad es que nadie nos merecemos esto. No podemos ni comprarlo, no podemos, como se hacía en la antigüedad, comprar indulgencias para nacer de nuevo. No se puede a través de eso, porque ninguno de nosotros lo merecíamos, ¿sí? Y no hay forma de conseguirlo o controlarlo. Y bueno, al igual en nuestro nacimiento, que en nuestro nacimiento natural, somos totalmente pasivos, o sea, ahora sí que flojitos y cooperando, dice el Ujú. doctor, ¿no? O sea, si no quieres, pues no quieres. Esa es una realidad. Mucha gente que te dice, no, ahorita como que estoy muy ocupado, estoy bien, me siento maravillosamente bien, ¿sí? Ujú. Estoy fabulosa, estoy fabuloso. Sí, entonces, al igual que en nuestro nacimiento natural, nosotros pues somos pasivos. Esa es la realidad. Cuando naciste te tuvieron que ayudar a nacer, naturalmente hablando. Ujú. Así ocurre con el nacimiento espiritual. Pero en la misericordia de Dios, de la misma manera que los israelitas, mordidos por las serpientes venenosas, miraban a una serpiente de bronce levantada en un asta, en una vara, y recibían, esto está ahí en números 21. Ah, ¿Qué pasaba cuando levantaban la vista? Pues recibían sanidad. Por eso aquí en el versículo 14 lo compara con este hecho de números 21:9, por si lo quieres apuntar y si estás apuntando. Del versículo 3:14, a lo mejor dijiste, ¿cuál vara? ¿Cuál Moisés? ¿De qué se trata Sí, eso? por ¿Con si. qué se come? Bueno, pues aquí lo está comparando con un hecho que sucedió allá, siglos atrás, con Moisés. Y dice aquí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, una serpiente de bronce, ¿sí? Ujú. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo picaban las víboras volteaba hacia la serpiente de bronce y era sanado. Ujú. Entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que sea levantado, ya fue levantado. Lo único que tenemos que hacer es voltear nuestra vista, voltear nuestros ojos hacia Él, si queremos realmente esta sanidad. Números 21:9, fíjense. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Simple y sencillo, así lo hizo el Señor antes, ¿verdad? Así también, pues sí, cuando tú sientes qué fuerte, ese veneno en el corazón que Híjole. provoca el pecado, porque eso es lo que provoca, el pecado envenena. Ujú. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ahí está la respuesta, te la acabo de leer. Tienes que voltear a mirar a Cristo. Tienes Así que es. voltear tus ojos a Cristo levantado en la cruz. ¿Para qué? Para expiar nuestra maldad, para limpiar nuestro pecado, para perdonarnos de toda nuestra mala onda, de esa vida totalmente inútil espiritualmente, ¿no? Y en el momento en que lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Pues tú y yo hemos recibido una vida nueva, una vida Ujú. eterna, y que ese es el fruto.
del nuevo nacimiento. El fruto de nacer de nuevo es la seguridad de que tú y yo vamos a tener una eternidad juntos con el Señor. Así es. Eso es lo que sucede, ¿sí? Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, dice ahí Juan 3:15, mas tenga vida eterna. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Qué maravilloso estuvo esta lección, ¿sí? Y qué importante es que la recordemos. Y a veces dice, ay, pues ya lo vi hace mucho, ay, pues yo ya me lo sé. Creo que lo importante también es cómo explicárselo a otra persona, ¿no? Ujú. Si lo aprendes más, si lo escuchas más de una manera clara, cuando alguien te pregunta, a mí hace poquito una persona me preguntó, o estaba muy confundida con muchas cosas, filosofías y todo. Y cuando tú puedes decir, mira, el evangelio realmente es esto, el nuevo nacimiento significa esto. Mientras más claro tienes tú los conceptos, más fácil le puedes ayudar a la gente a entenderlo y puedes explicarlo mejor. Ujú. Porque a veces creo que hemos cometido el error que todo lo hacemos súper sobre espiritualizado y damos ejemplos y lo mezclo como yo me sentí y Claro. mi testimonio. Pero cuando podemos hablar con claridad estos conceptos y explicarlos, eso hace la gran diferencia para una persona Ujú. que no entiende nada de esto. Así es. Y bueno, pues ya con esto vamos a terminar. Ya vamos llegando casi al final de esta serie que hemos intitulado o que hemos llamado El mensaje. Sí, que donde tenemos Mensaje concentrado. que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y esa solamente la podemos encontrar ¿en dónde? Pues en la palabra de Dios. Así es. ¿Sí? Pura. Ahí es donde podemos encontrar ese alimento maravilloso, ¿no? Y bueno, pues saludos a quién. ¿Quién ¿Quién anda apareció por por ahí? aquí? A ver, manifiéstense. Pues vi que estaba Monita, Marcelita, los mismos que vi hace rato. Rocío Castañeda, Hola. también desde Memphis, Marcelita, Adaí Denis, Nelsonito, Nelson está también conectado. María Hernández, arriba Venezuela. Irisita, Cecilia, Laurita Gallard. Qué padre, ¿verdad? Que de todas partes podemos estar conectados. Bueno, chicos, pues Sí, ya se esto nos hizo de está. noche. Yo me quedé, el COVID me dejó voz de trailero. Ajá. A todos, Qué ¿no? cosa, ¿por qué no se me quita? Reyito, también ya vi su carita. ¿Ya te apareció por ahí, Rey? En su burbujita sale su carita. Un saludo a todos y bueno, pues no sin antes agradecerles que hayan estado conectados y que pues hayan aguantado hasta aquí, ¿no? Y que es importante, ¿no? Es importantísimo que cada miércoles se, se conecten para poder ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Ok, que Dios los bendiga, chicos, y Adiós. que duerman bien, que duerman bonito, Feliz ¿sí? noche también, Marceliu. Así es. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye. Bye.